¿Cuántas veces al día? 7. Si son 7, hermano, no son 2 ni 3, que algunos son muy impacientes, caramba. Y ya la segunda ya le están contando al otro y le quieren quebrar la cabeza. ¿Cuántas son? 7. ¿Semanales? ¿Cuántas son? 7. ¿Cuántas veces al día? 7. ¿Semanales? ¿Mensuales? ¿Anuales? Es que algunos cobran así, amado, y yo me estoy acordando ahora. Sí, es que algunos, es que me lo hizo el año pasado. Vamos a sacar esa cuenta ahora, Yo nomás les recuerdo, Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 6. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le pide, ven y come conmigo? Ve el 8. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. Oye, ¿cuál es la tarea, hermano? Cuando hayas hecho todo lo que se te mandó, ¿qué vas a decir? Siervos inútiles son. Si no has hecho ni la mitad, no te anotes. Sí. Entonces habrá algunos que no llegan ni a siervo, pero no se preocupe, no le dé mente a eso, relájese. Relájese. Vamos a compartir la palabra hoy. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque siempre son tus misericordias. Señor, cubre los cielos una vez más. Sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo ha estado aquí permanentemente. Por lo tanto, te pido, Dios, tu porción llegue a este lugar, cubra este suelo, cubra estos aires y todo poder antagónico quede deshecho por la autoridad de Cristo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Esto es muy importante. La Biblia viene explicada, pero como a algunos nos faltan ajustes y algunos no conocemos el contexto, por eso Dios inventó la predicación, para que se le expliquemos. Generalmente cuando una persona deja el Evangelio, lo hace por razones que no tienen nada que ver con Cristo. Todos le agradecen al Señor, pero algunos se desanimó porque un hermano le dio una cachetada. Aquí no ha pasado eso, gracias a Dios. La última cachetada fue en el 2005 y no fue a mí, gracias a Dios. Fue entre un par de muchachas y ya ellas son mujeres con hijos. No tienen nietos por falta de tiempo. Entonces damos gracias a Dios por la paz que nos ha dado. La gente deja al Señor por varias razones. Algunos porque no le fue bien. Hablaba con una señora en estos días y le preguntaba por qué había dejado de congregarse y me dijo porque volvía a caer. Esta señora padece de alcoholismo. Y digo padece porque la gente dice que el alcoholismo es una enfermedad. Para mí es un espíritu demoníaco también que puede provocar. Hay muchos espíritus que pueden provocar serias enfermedades en el cuerpo humano. Pero usted y yo tenemos que darle la gloria a Dios porque con cualquier enfermedad espiritual o física que vinimos, al venir y ser nuevas criaturas, ahora somos nuevos completos. Y ya no padecemos de esos males, sino que lo que estaba mal en nosotros, ahora fue trastornado y caminamos rectos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? La señora me decía que no se congregaba porque ella volvió a caer y se sentía avergonzada. Una de las cosas, uno de los errores más grandes que cometemos los creyentes es que cuando fallamos en algo, nos sentimos tan mal que no queremos ver al otro hermano. Otra persona me decía que no quería verme, y digo, ¿y qué tiene que ver? ¿Es que fui muy mal la otra vez? ¿Estaba tan feo? Claro que yo sé que Dios no me hizo feo, pero como algunos tienen ese trauma,
Entonces, no, es que tenía vergüenza. Óigame bien, yo quiero explicarle esto. Lo de la vergüenza es el mismo problema de Adán en el huerto de Edén. Recuerdan a Adán, el Señor lo llamó y Adán se escondía y no quería que Dios lo mirara. Uno representa a Dios y la gente cree que se está escondiendo de uno. Cuando se esconden de uno quieren esconderse del Señor. Pero del Señor no nos podemos esconder. Jonás se iba para Tarsis tratando de esconderse del Señor. Y en el medio del mar el Señor lo encontró. Y gracias a Dios que le guardó la ballena. Si no, hoy no lo conociéramos a Jonasito. Entonces, hay situaciones suyas y mías que nosotros no las vamos a acabar ni las vamos a eliminar en nuestras vidas tratando de escondernos de la presencia de Dios. Cuando el enemigo nos ataque y nos ataque tan fuerte que nos hace tropezar y caer, es el tiempo de decir, si caí, yo conozco a quien me va a levantar. Rey de reyes y Señor de señores. Él me levantará de mi condición y Él me dará la fortaleza para seguir adelante y seguir conquistando. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Santo? De modo que usted y yo, cuando enfrentemos la adversidad, como se llame, no vamos a tratar de escondernos del ser humano, porque principalmente, aunque nos sintamos ofendidos con la persona que nos da la palabra, de eso no se trata. No se trata solamente del que nos da la palabra, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Al fin y al cabo, el que nos va a juzgar es Dios. Claro que está el testimonio de los demás, pero usted y yo vamos a aprender, vamos a reformar nuestra mente. Y ya no vamos a tratar de escondernos de los demás, sino que rápidamente, si fallamos, vamos a arrepentirnos. Y el Rey de Reyes nos va a cubrir, nos va a alimentar, nos va a bendecir y nos va a restituir completamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Rey de Reyes? Y esta es una de las cosas que encontramos aquí en la palabra. Los discípulos quieren preguntarle al Señor de ciertas cosas. Sin embargo, el Señor les da algunas lecciones que nosotros también tenemos que heredar y que tenemos que asumir. Una cosa es importante. Hemos estado hablando de reforma este mes por dos razones principales. Una, porque tenemos años escuchando la misma palabra y todavía seguimos con las mismas malas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Hay que reformar la mente. Diga conmigo, hay que reformar la mente. Hay que reformar la mente, digo otra vez. Hay que cambiar de pensamiento. Hay que activar la palabra en nosotros. Hay que cambiar las costumbres. Cambiar las costumbres tradicionales por los principios bíblicos en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, reforma mi mente, dame la autoridad y el dominio propio para cada vez que escuche una buena palabra, la cumpla, la convierta en obra y mi mente cambie y mi vida dé buen fruto. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es importante, amados, y es importante porque usted y yo no nos cansamos de decir amén, y eso está bien. Cantamos canciones que nos tocan la vida y eso está mucho mejor. Pero no debemos seguir saliendo de la iglesia igual como entramos, porque eso es un desastre. Eso nos mata espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando llega la adversidad no sabemos cómo luchar y no es justo. ¿Cómo es posible que usted tenga una palabra de reino, una palabra de conquista en su boca, una palabra de gloria en su boca y la tenga en su mente y cuando venga la adversidad no sepa cómo responder? Sencillamente eso significa que no está todavía en su corazón. Así que usted tiene que pasar de la palabra a los hechos. Diga conmigo, Señor, ayúdame a pasar de la palabra a los hechos. Que no tan solo yo hable la palabra, sino que la palabra se convierte en hechos en mí y yo pueda glorificar tu nombre. Déselo fuerte al Rey de Reyes y del Señor de Señores. Definitivamente con este o la oreja está chiquita o el micrófono anda de vago. Bien, pero ya averiguaremos eso al final de la película. Los discípulos se acercan al Señor y el Señor quiere explicarles cómo está la cosa. Siempre habrá tentaciones para pecar, siempre. Siempre. Te lo está diciendo la palabra. En el mundo siempre van a tener aflicciones.
O sea, siempre va a haber una excusa para pecar. El que deja a Cristo porque alguien le guiñó mal el ojo, está mal. Está peor el que le guiñó el ojo. Pero si usted se puso a llevarse del que le guiñó el ojo, está mal. Eso no está bien. No le haga caso al que le guiñó el ojo. No le haga caso al que le picó el ojo. Ese era que pensaba que era lucha libre. Usted le tiene que decir, yo no soy luchador, no de esa lucha. Yo ando claro por quién lucho y para quién lucho. Y yo no lucho de esa manera. Algunos quieren que yo diga, y pastor, y si le dan, cuando yo era más muchacho, hace un par de días, en la escuela, siempre me preguntaban, ya en la universidad y todo eso, y al terminar mi bachillerato, me preguntaban, óigame, si a usted le dan de un lado, ¿qué usted hace? Y se le volteó la otra. Claro, ellos asumían que yo estaba diciendo el versículo que dice aquí. Pero en esos días yo no estaba muy depurado, que digamos. Y yo practicaba algunas artes de defensa personal. Entonces yo le decía, le volteo la otra. No era que yo iba a voltear mi cara, era que yo le volteaba la otra al otro. Entonces a veces usted y yo aprendemos ese tipo de defensas que no están bien. Porque mi respuesta no debía ser esa. Yo no debía decir que le volteaba la otra. Entonces cuando me pedían explicación de le volteo la otra, yo le explicaba, ya nadie me preguntaba. Yo decía, no, si me dan le volteo la otra. ¿Y cuál otra le voltea? Digo, la del que me pegó. Porque así a veces fui enseñado. Había un versículo que decía un hermano que enseñaba doctrina en la casa, en la iglesia, y decía, hijo mío, si el impío te quiere engañar, no se lo consientas. Eso es un versículo que está en Proverbios. Y en eso incluía todo. Es decir, que si el impío te venía con cosas, tú dale lo suyo y después averiguaba, decía. También tenía otro amigo. Y quiero decirles esto porque yo me rodeé de personas que eran muy prácticas cuando querían hacer daño. Y te lo ajustaban con la palabra. Había uno que era muy santo, muy santurrón. Él muy santurrón. Ese hombre sentía al espíritu como sea, ¿no? Y hablaba más que las extranjeras. Entonces, este hombre era teniente de la policía. Y practicaba tiro al blanco, imagínense. Miren los amigos que me gastaba yo. Entonces, a veces estábamos, y yo no usaba armas, no me gustaban las armas ya, porque una vez usaba armas iba a matar a uno y decidí no usarlas más. Porque imagínense ustedes, no hay que correr riesgos en la fe y después le anotan a uno. Y ya saliendo de la práctica de tiro al blanco le pregunto, óyeme, ¿y por qué andas con eso siempre? Y dice, no, es que si me encuentro con uno que está pecando, es decir, que está haciendo daño y me llama, tengo que usar esto. ¿Y le vas a disparar? Sí, pero ¿y por qué la Biblia dice no matará? Es que no lo voy a matar, dice primero lo hiero y después le predico. Y si se me sale entonces lo mato. Y se va con Cristo. Digo, pero ¿cómo es posible? No. De eso no, así no se predica. Pero así predicaba él y no crea que no lo practicaba. Sí le tiraba y sí hirió a varios, pero gracias a Dios ya no anda en la calle. Era un peligro. Porque hay gente que Dios salva por amor a sí mismo y hay otros que salvan por amor al mundo, porque si siguen en el mundo van a acabar con todo. Yo sé que usted no es de esos, Usted no es de esos, usted es de los que Cristo salvó porque había que salvarlo, amén. Siempre va a haber justificaciones, siempre va a haber personas que te van a hacer cosas inadecuadas, y te lo está diciendo el Señor. Pero hay de aquellos por quienes caen los pequeños. Es decir, alguien te hirió, perdónalo. Y por eso te dice claramente después de esto. Dice, hay de aquellos, sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor que hacer que uno de los pequeños caiga. Así que cuídense. Te está diciendo, cuídate. Va a haber gentes como esas. Están en el pueblo, están ahí. No son fantasmas, son hermanitos de carne y hueso. Y hay que perdonarlos. Son sinvergüenzas. Usted quisiera tenerlos lejos, pero hay que perdonarlos. Antes yo decía que quería que Dios los tuviera como a 100 yardas, hasta que el Señor nos dijo que no y que los recibiéramos a todos. Así que aquí estamos todos mansos y cimarrones. Por cierto, cuando alguien le diga Mustang, no lo agarre como un halago, le están diciendo cimarrón, es decir, salvaje. Entonces, no deje que la gente le diga salvaje inconscientemente. La palabra Mustang significa cimarrón. Es un caballo que no ha sido domado. Usted ya fue domado por la palabra. Usted es hijo del Señor.
No deje que le digan salvaje. Usted es uno que fue entrenado por Cristo, por la palabra, para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la palabra te está diciendo esto claramente. Te vas a encontrar con personas que te van a hacer caer en tonterías. Hay de los que hacen caer a otros. Usted está aquí porque usted no quiere hacer caer a nadie. Y si acaso sirve de piedra de tropiezo, usted se quita. Gloria a Dios. Pero se va a encontrar con personas perversas. Y se ha encontrado con personas perversas que hacen caer a otros en pecado, por su mal testimonio, por su mala forma. Hay que perdonarlos. Dice, al que se arrepiente, perdónalo. Al que veas haciéndolo inadecuado, corrígelo. Repréndelo. Reprenderlo no es decir hijo del diablo. No, no, no. Eso se le dice a los demonios. A uno que es hijo del Señor, pero que anda de travieso, se le dice, mira, hijo, medio hijo, porque no es completo, pero tú le dices, claro, hermanito, arrepiéntete. O si no, hace como una hermana, lo amenaza con el pastor. Yo no sé qué resuelven con eso, pero que la gente se endereza. Y yo no sé por qué le tienen temor al pastor si ahí está el Señor. Ya el Señor te vio y ya sabe tus cuentas. Así que ve con Él, arrepiéntete, pídele perdón y Él te va a levantar. Amén. No importa cuál fue el pecado y cuál fue la malicia. Entonces, a veces tú ves a una persona parada en el púlpito, sea aquí arriba o ahí abajo, haciendo cosas bonitas para el Señor. Y después lo ves en la calle haciendo desorden. Tú te sorprendes, tú te molestas, casi te amargas. No hay que amargarse por eso. Usted viene y me dice, pastor, no es por chisme. Así me lo dice, así me lo dice. No me preocupe, ya ese espíritu lo estamos reprendiendo y casi lo tenemos eliminado. Nada más nos falta una docena. Sí, una docena de espíritus sueltos. Entonces, fíjese, pastor, mire, fulano está dando mal testimonio. Y eso nos ayuda porque no lo subimos ahí, otra vez. Y lo ponemos en terapia intensiva, algunos dicen en disciplina. Entonces, lo ayudamos de esa manera, pero te vas a encontrar con personas que son así. Reforma tu mente. No es todo el que se para aquí es santo porque dice bien la palabra o porque canta bonito. No todo el que se para aquí es santo nada más porque te da un buen consejo de la palabra. Hay muchos que usan este púlpito y gracias a Dios que no este, porque si me agarran este ya nos vamos a ver. Hay muchos que usan los púlpitos para cubrir su vergüenza, para cubrir su doble ánimo, para cubrir su baja estima. Pero dice la palabra, hay de ellos porque van a tener que darle cuentas al Señor. Usted y yo no lo podremos corregir, pero si usted vio uno que es así, apártese del tal, y si puede reportarlo, repórtelo. Si es con la autoridad de la iglesia, con la autoridad de la iglesia. Si el pecado es más grande, con la policía, porque si me llama a mí, llamo al 911. ¿Sí me entiende? La cuestión es que usted, por nada ni por nadie, deje de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el que murió en la cruz se llama Cristo. El que lo perdonó se llama Cristo. El que lo llamó se llama Cristo. Y Él nunca, nunca, nunca ha fallado, ni nunca nos va a fallar. Una cosa así, son miembros del cuerpo de Cristo. Hay que orar por ellos. Por eso dice el apóstol, al que hace lo mal, el mismo Señor Jesucristo dice esto, al que hace lo malo, aconséjalo, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué? Perdónalo. Una vez, 7 por día. Está duro eso, ¿verdad? Está duro. 7 por día. Esta está buena para conferencia de pareja. Sí. ¿Cuánto hay que perdonar a la esposa y al esposo? Dejen de comer. Compórtese. Esta está buena para conferencia de pareja. La verdad. ¿Cuánto hay que perdonar a la pareja al día? Aleluya. ¿Cuánto hay que perdonar a los padres al día? ¿Cuánto hay que perdonar a los hijos al día? Eso no significa que usted no le dé lo suyo, pero perdona. ¿Cuánto hay que perdonar a los hermanos carnales al día? ¿Cuántos hay que perdonar a los hermanos en Cristo al día? Pues hay que pedir perdón aquí mucho. Algunos de nosotros que no aguantan ni una. Sí. Algunos de nosotros todavía tenemos rencor por una cosita que nos hicieron hace 10 años. Pero perdona. No, pastor, es que usted no sabe lo que es eso. Yo he tenido que perdonar cosas peores. Te ofendió, te molestó, dio mal testimonio. Nada más fue una vez al día, perdónalo. ¿Sí?
¿Te debe? Ay, Padre Celestial, perdónalo. ¿Te hirió? Perdónalo. ¿Te molestó? Perdónalo. Perdónalo. ¿Te ofendió? Perdónalo. ¿Te dijo cosas que no dicen los cristianos? Perdónalo, todavía está impuro. Porque hay que reconocer la realidad. A veces usted y yo creemos y tenemos la buena imagen de alguien que está sano. Le dijimos, qué cristiano, qué gloria a Dios, que aleluya. Sentimos el Espíritu casi. Y cuando vemos la verdadera persona de esa personalidad de esa persona, Padre Celestial, quisiéramos salir corriendo. Perdónelo. Algunos no están muy convencidos. Es la palabra que lo dice, caramba. Otra vez se los leo aquí que lo dice, aquí. Así que cuídense, dice, versículo 3. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, ¿qué? Aun si la persona te agravia 7 veces al día, al mes, a la semana, al año, al día. ¿Habrá alguien que peque 7 veces contra su hermano al día? Papás, cuando vayan a darle el castigo a sus hijos, perdónenlo. No estoy diciendo que le perdonen el castigo, porque cada quien se... aprovechándote, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! No, usted hasta seña está haciendo, ¿no? Oiga bien, es importante esto. Yo quiero aclarar, porque no quiero pleito entre ustedes. Perdonar no significa no corregir. ¿Ok? Hay quien corrige y ni siquiera así perdona. ¿Ok? Tus hijos, tus hermanos menores y hasta tus hermanos grandes tienen que ser corregidos. Por eso lo primero que la Biblia presenta y el mismo Señor Jesucristo dice, si pecó, repréndelo. Y si se arrepintió, perdónalo. Y perdónalo, si el bendito no se cambia, manténlo a distancia. La Biblia está hablando claro, Está hablando claro. Si no se arrepiente, te toca perdonarlo como quiera, pero no lo recibes igual. ¿Estás aquí conmigo? Porque si no se arrepintió, te va a volver a hacer el mismo daño y peor. ¿Estás aquí? Reforma tu mente. Corregir no omite perdonar. Perdonar no significa no corregir. Esto te lo aplicas en la casa, te lo aplicas en el matrimonio. No hay que aruñar por todo, por Dios. No se vale sacar las uñas. Es que me acuerdo de una frase que me decían siempre los matrimonios al principio, pastor, es que a los 6 meses me sacó las uñas. Le dije, tenía garras hace rato, tú no las querías ver. Pero las garras eran de este largo y tú como que no las querías ver, así que ahora disfruta la ponzoña. Entonces, usted y yo tenemos que estar claros en eso. Las cosas familiares las vemos, pero nos hacemos los chivos locos, dicen por mi casa. Y esto es importante que lo entendamos. Hay una armonía que el Señor quiere que tú vivas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás viviendo en Cristo y creciendo, el enemigo te va a poner estorbos en el camino. Esos estorbos van a hacer que cuando tú te sientas bien en Cristo, luego el enemigo te confunda y te ponga a alguien que interrumpa esa visión, que interrumpa ese caminar. Por eso el Señor te dejó instrucciones claras para cada situación de la vida. Y hay situaciones en las cuales posiblemente tú no tengas instrucciones tan específicas, pero te tengo noticias. Para todo lo general, el Señor tiene claramente instrucciones. Y para lo particular, Él te dio madurez para que en Cristo tus sentidos sepan cómo responder de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida para que en todo lo glorifiques. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor conmigo? De modo que la voluntad de Dios es que tú reformes tu manera de pensar acerca del día a día, porque todos los días en casa lo que estamos aplicando no son principios bíblicos. En nuestras relaciones lo que estamos aplicando no son principios bíblicos. En nuestra comunicación con los demás lo que estamos aplicando no son principios bíblicos. Y al aplicar costumbres y tradiciones pagamos las consecuencias. Yo estoy casi seguro
que algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez la historia de Pedro, que le dijo, Señor, ya perdoné 3 veces a este tipo, ¿verdad? Hay que perdonarlo otra vez. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No te digo, hasta 7 veces va a ser, ya lo perdoné 3, estoy contando, le dijo. Estoy contando. Si me ofende más de ahí, ya le voy a dar lo suyo. Eso fue lo que le dijo Pedro al Señor, literalmente. Pedro, no te digo 7, mijo, hasta 70 veces 7. Y Pedro le hablaba de un historial de varios días de ofensa. Usted y yo tenemos un problema en ese sentido. Y es que todavía la mente del perdón no se ha convertido. ¿Cuántos me respaldan? Diga conmigo, Señor, enséñame a perdonar para que ninguna ofensa, ni material, ni espiritual, ni psicológica, haga que yo me aparte de tus principios. Señor, dame tu gracia, dame tu fortaleza, tu amor y tu dominio propio, para que nada me estorbe en mi crecimiento contigo, que yo pueda perdonar, sacudirme lo malo y seguir adelante, triunfante en ti, en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, me he detenido en estos versículos porque son esenciales para la vida diaria. Son esenciales porque nosotros los hemos estado ignorando casi toda nuestra vida cristiana. Nos acostumbramos. Miren, yo conocí gente que guardaba rencor nada más por una mala mirada. Y aún así venían a Dios y hablaban lenguas y profetizaban. Usaban sus dones a pesar de estar mal espiritualmente hablando. Personas que no perdonaban. Algunos creyentes que se iban a las tumbas, líderes, pastores, que decían a ese no tiene perdón de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para validar una frase mundana en Cristo? Se oye muy bonita la frase, pero no tiene nada que ver con Cristo. La frase, ese no tiene perdón de Dios, no tiene que ver con Cristo. Porque lo que dice Juan 3:16 es que Él quiere que todos sean perdonados, que todos sean salvos. Entonces, Cristo no se puede contradecir. Ahora, nosotros humanamente tenemos un pequeño orgullo. Algunos lo tienen pequeñito, otros lo tienen grandísimo. En Cristo no deberíamos tener tanto orgullo. Deberíamos aprender a perdonar. Las relaciones nuestras, padre, hijo, hermano, hermana, aún en Cristo podríamos vivir mucho mejor si pudiéramos perdonar. Usted sabe cuántos de nosotros a veces nos sentimos ofendidos porque queríamos a veces más aplauso por un canto, o queríamos más reconocimiento por un mensaje, o a veces diga usted, el que compró la silla izquierda de aquí, entonces quería que yo lo felicitara mucho y que dijera su nombre en el púlpito y dijera, él compró la silla de la esquina y la de la esquina final. Y como ese día no lo mencioné, se fue con tristeza y duró 2 semanas sin venir al templo, porque no dije su nombre. Es que el pastor no mencionó mi nombre. Yo también compré silla. ¿Qué es eso? Es que fulano me cruzó por el lado y ni me miró, ni que estuviera filmando un comercial. Tenemos ese problema. Y a veces los problemas que tenemos en la iglesia, con nuestros hermanos en la iglesia, no es más que un reflejo que los problemas que tenemos allá en nuestras casas. Padres contra hijos, hijos contra padres. Eso no debe ser así. Somos la familia en Cristo. Que me ofendió, que me mandó. No importa. Cuando yo veo que alguien le hace daño a otro y me viene con la queja, porque con alguien tienen que quejarse. Y gracias a Dios siempre está abierto el departamento de quejas. Le digo, mira, dale gracias a Dios, porque ya sabes quién es. Ahora, mucha gente se ofende cuando yo digo, ahora perdónalo y sigue adelante. ¿Cómo que sigue adelante? Y lo va a dejar así. ¿Usted quiere que haga? O sea,
Hay veces que usted sabe que a la gente le falta una pieza en la cabeza, pero el que lo creó es el Señor. Yo no sé cuál pieza le falta. Y a veces no tengo el repuesto aquí, hay que pedirlo al cielo y a veces dura. Y otros es por encargo personal. Algunos cambian de la noche a la mañana, pero para otros un día es como 1000 años, la verdad. A otros nunca le amanece y esa es la realidad. Pero en cuanto usted y yo caminemos en paz. Es difícil avanzar en la fe mientras nuestros prejuicios nos dominan. Es difícil avanzar en la fe mientras la mala enseñanza que tuvimos al principio, que no tenía mucho que ver con la escritura, pero que parecía. Cristianos que yo los oiga decir, más vale diablo por Dios que diablo, mira, reprenda al diablo, caramba. O sea, ¿tú le vas a dar valor a eso? No. Tu palabra no es esa. Tu palabra es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra es esa. Tu palabra no es que no puedo. No. Tú dijiste que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O los creyentes que todavía estamos, es que yo me apellido fulano de tal. Digo, ¿a mí qué me importa? Para mí tú eres nueva criatura y eres de la familia de la fe. Tu apellido está muy bien, consérvalo y te sirve para identificarte en este mundo. Pero en cuanto a Dios se refiere, no importa cómo tú te apellides, eres un hijo y has heredado con Cristo las bendiciones celestiales. Esas bendiciones celestiales vienen con compromisos celestiales y ese compromiso es que tienes que obedecer la palabra, sea con quien sea. Aunque el otro sea un perverso, un sinvergüenza, un malvado, tú mantente firme porque tú fuiste reconocido por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Usted sabe, después que usted lo ofende 3 veces en un solo día, usted está como ajitití, como un chile serrano, bien picoso. Cálmese, ya perdone, aliviánese, relájese. Es que me lo hizo. Dice la palabra que le perdones hasta 7 por día. Si tú quieres, apúntalo. Y si te ofendes 7 veces el mismo día, entonces tú dices, ya llegué. ¿Sabes qué? Y dile, Señor, ya yo lo perdoné. Y eso fue lo que hizo Pedro, eso es lo que te estaba explicando. Y cuando llegues a ese punto, diga, ya yo lo perdoné 7 veces, hoy Señor, ¿será que ahora le puedo dar la cachetada que tanto soñé? Porque algunos llegamos a un creemos que ahí se va a resolver todo. Algunos creyentes tienen un bate guardado para cuando se acabe el momento. Señor, ahí lo tengo, Padre. Úngelo, Señor. Y no crean que estoy hablando en broma. Por casa algunos creyentes dicen, varón, ahí tengo un bate ungido. Y no crean que es broma. Algunos andan con armas blancas. Ahí tengo un bate ungido para los hijos del diablo que se aparezcan. ¿Qué es esto? Vivimos en Estados Unidos, y no es broma que le estoy diciendo, donde la mayoría de personas de ciertos partidos que no voy a mencionar son conservadores y son los que defienden la tenencia de armas. Son los que defienden la tenencia de armas. Una vez me maldijo un pastor, pero a mí no me importa quién me maldiga. Yo soy bendecido por el Señor. Y ahí estoy yo como el pueblo de Israel, que Balaam quería maldecirlo y no le salían. ¿Entiendes? Balaam quería maldecir al pueblo por paga y el Señor le dijo, no, pueblo bendecido y nadie lo maldice. Y cuando alguien me sale con una tontería, dice, mientras más me maldice, más me bendice el Señor. Y al que el Señor bendice, nadie lo maldice. Y le explico por qué. Porque estos muchachos se ponían a jugar con armas, y no de juguete, a cazar sin permiso. Y yo le decía, no hagan eso, muchachos, está mal. Entonces se ponían y se juntaban. Dicen, el morenito de allá abajo de Fini está mal de la cabeza, nos quiere impedir cazar. Un día lo agarraron, deportation.
Entonces después dicen, me cayó la maldición del hermano. ¿Qué maldición te va a caer? Yo no te dije que te iban a sacar. Te dije que fueras obediente o que el Señor no te iba a cubrir. El Señor no cubre vagabunderías. David era la cosa más bella para el Señor. El Señor lo escogió. David pecó, pagó. David, amado, yo quiero que entendamos este nivel de la fe nuestra y del servicio. David ayunó, según los analistas, por más de una semana. Ayunando, el rey David ayunando y orando y echándose ceniza sobre la cabeza. Casi 15 días duró en eso cuando le avisaron que el niño por el cual oraba, ¿qué quería él? Que un niño que había sido producto de un adulterio no muriera, porque él decía, el niño no tiene la culpa. Y era su oración justa, claro que era justa. Lo injusto fue que él lo produjo en adulterio y que hizo matar a uno de sus más fieles servidores por eso. Así que cuando tú metes la patota grande, el Señor te libra de la condenación eterna, pero la temporal la vas a pagar, papá. Entonces a veces no entendemos eso. Ay, que me cayó maldición, ninguna maldición. Metiste la pata, paga ahora. Y el Señor hace que pagues ahora para que no seas pagando más tarde. Mejor que pagues ahora y te arrepientas para ser guardado para el fruto venidero, el de la vida eterna. Por eso yo prefiero que usted perdone ahora para que no se le acumule. Es que a algunos se les acumula mucho. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos tienen varias estaciones ya. Sí, relax. Diga conmigo, Señor, ayúdame a perdonar. Diga, de verdad, Señor, esta vez es de corazón. Ayúdame a perdonar. Que nada me impida conservar tu gozo en Cristo Jesús. Dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué se necesita para perdonar? Fe y amor. La fe activa el amor y el amor activa la fe. Esas cosas van juntas y de la mano. Por eso los discípulos dicen, mira, Señor, para eso está dura la cosa. Pues si tú quieres que hagamos eso, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dice, si tuvieran, ¿entiende lo que le digo? Y le dicen, aumento, no la digo, ¿qué te aumento? Me dijo, tú no tienes con qué. Entonces, usted y yo tenemos que estar claros en esto. El Señor quiere aumentarnos la fe. Ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Mis hijos, si ustedes tuvieran tantita fe, le dijeran a ese monte de la incredulidad, a ese monte de la indiferencia, es alarmante. En el primer amor usted es capaz de orar por cualquiera. Después que tiene ciertas experiencias, no quiere orar por nadie. En el primer amor está muy ocupado y siempre le da el tiempo para evangelizar por lo menos una hora a la semana, digamos, aunque debería ser al día. Pero cuando ya como que va creciendo y se va haciendo experto, ya no habla mucho de Jesús. En el primer amor somos reobedientes. Y si hay que ayunar un día, ayudamos 3. Ya cuando somos medio maduros, es que tengo ciertos problemas. Es decir, que en vez de crecer, vamos decreciendo. Y todo porque nos vamos alejando del primer amor. La palabra, amados, es práctica y se cumple en nosotros. Pero la poca fe nos va haciendo más daño cada día. La fe hay que practicarla. La fe es como una fuente de agua que tiene que mantenerse fluyendo. Porque si no fluye, el agua se estanca. Y un agua estancada es como el agua de los lagos estancadas. Es la peor cosa para nuestra salud. Por eso usted le dicen que no estanque agua en sus patios de la casa. Porque esa agua va a albergar huevos de mosquitos y otros insectos. Y luego esos mismos le van a provocar hasta paludismo o dengue. Usted y yo no debemos de estancar el agua del Espíritu Santo, sino que la fuente de la fe debe seguir fluyendo, y debemos seguir dejando que el Espíritu opere en nosotros y crecer en la fe hasta que saltemos para vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor le dice, si tuvieran. ¿Y por qué si tuvieran? Porque necesitamos tener fe. Para poder tener éxito, para poder cumplir con esto. Porque cuando usted, si no tiene fe, ¿cómo activa el fruto? Porque para usted poder perdonar, tiene que activarse un fruto en usted. El fruto de la bondad o de la benignidad.
esa parte del fruto. Y eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. Y dice, manifiestas son, antes en el 19 dice que manifiestas son las obras de la carne. Y dice una cantidad de cosas, dice cosas que se le parezcan. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, longanimidad. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra el fruto del Espíritu? Porque no hay ley que opere negativamente contra ti en tal dimensión. Porque no hay ley que te castigue. Porque no vas a hacer nada malo, vas a operar y vas a caminar en el Espíritu cuando el fruto del Espíritu está patente en ti. Una persona puede tener dones y puede no tener ningún fruto. El ejemplo de eso es la predicación de la semana pasada cuando vimos al siervo que le dieron un denario. ¿Denario fue? Un talento. Algunos se acuerdan todavía. Un talento. Otros 2 y otros 5. Los de 5 y 2 lo multiplicaron. El que le dieron 1 lo enterró. Tenía un don en la mano, una dádiva, algo que se lo dieron. Y tenía capacidad para multiplicarlo. Pero ¿cuál fue su fruto? 0. A veces usted y yo tenemos una gracia de parte de Dios. Podemos tener paciencia, podemos ser mansos, pero nos llevamos de los impulsos carnales. Y a veces viene lo de la familia y viene lo de la herencia. No. Camina en fe. Camina en el Espíritu. Yo sé que es difícil. Algunas personas son difíciles de llevar. Es como algunos que eligen matrimonios difíciles. Y me dicen, varón, es que es duro. Digo, pero tú la elegiste de a gratis. Ahora, el que eligió su hamburguesa, que se la coma completa. Claro. No me venga a decir que en el noviazgo usted no se dio cuenta que arañaba. No me venga a decir que usted no se dio cuenta, pero es que ronca, pero se quedó varias veces dormida en tu casa. Y el bostezo era grandísimo, debía saber que roncaba. Pastores, que ahora le huelen los pies, cómprale un polvito de esos y ya. Es decir, no me la compliques. No me digas que no se puede. Cuando andaban de renovios tú no te quejabas de nada. Ahora andas con la quejadera, no, hombre. No, y le perdonaban hasta de todo. ¿Y por qué lo hizo? Es que me ama. A veces le hinchaban el ojo así y pues no es que él me ama. Y lo hacían como la de pirata. ¿Cómo? Yo me he encontrado con eso porque me ha tocado aconsejar toda clase de personas y de situaciones, padre. Entonces, llego al sitio, le digo a una hermana, hay una hermana, ustedes no la conocen, gracias a Dios, que yo dije que ella se hizo experta en maquillaje. Porque el día que venía bien maquillada yo sabía que el marido la había, y le pegaba en la cara, el muy bruto. Y todavía yo la veía bien maquillada, mi hija, ¿y ahora qué pasó? Nada. Digo, si te lavas la cara ya sé qué pasó, Así que no me vengas con cosas. No, pero él me ama. Digo, ¿qué te va a amar? Él te quiere, digo, él me quiere. Digo, te quiere sí, pero matarme. ¿No entiendes? De novios y como quiera se casó. ¿Entiendes? Entonces no me digas que tú no sabías que no pegaba. Lo último que faltaba era que te agarrara como perita de boxeo. Entonces muchas veces tenemos esa situación. Sabemos cómo es el otro, pero aún así, no entendemos que nos va a salir mal a la cosa y como quiera le insistimos. Pues ¿cómo hace su pan agrio si usted lo quería? No, pastor, que antes era pan fresco y ahora es duro. El tiempo pasa. Además, usted juró que en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, en gordura o flaqueza. Así que disfrútalo y glorifique al Señor. Y lo mismo se cumple en la relación con los padres e hijos. No, este muchacho es hijo de quién, hijo tuyo. De una vez quieren echarle la culpa al vecino como si él colaboró en eso. A menos que haya colaborado y no supiéramos. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? No le eche la culpa a otro. Estamos como estamos. Ayer me pareció algo fantástico.
Unos niños hicieron un desastre ahí en la alberca. Y yo salgo con mi traje, miro un traje bien comprado y todo lo demás. Y bien que me quedaba, hasta unas fotos me hice, les cuento. Esto salió, corta ese pedacito, mijo. Y salgo y encuentro que han tirado toda, han echado pasto y entonces los hermanos pusieron una línea y los niños están felices jugando en el pasto. Y aún no está el bendito pasto. Y nada más miro a los hermanos y digo, voy a creer que ninguno de estos se dio cuenta. Pero estaban bien divertidos. Y llamo a la mamá de los hizo, digo, perdón, del que cometió el delito. Le digo, ese sinvergüenza. Dice, ¿qué? ¿Y qué pasó? Digo, ¿no viste lo que hizo? Dice, no, yo nada más vi que tenía 2 o 3 envueltos con eso, pero ¿cómo va a ser? Y no hiciste nada. Ay, no, pastor, digo, ay. Entonces, después dicen que hijos de quién, hijos de la mala gente, hijos de la gran... Nada de eso, hijo suyo. Y mientras más grande ponga la palabra, más grande es usted. Porque algunos no entendemos esa parte. Nosotros criamos, nosotros damos el ejemplo. Y si usted no lo da temprano, ¿qué va a hacer? Va a pagar más tardecito. David crió a Absalón con vanidades, no con la revista, sino con vanidades del corazón. Eso no se inventaba el papel para entonces. Así crió David a Absalón. Y lo crió como un niño muy predilecto, muy excelsior. El chamaco se le subió a la cabeza el poder. Y Absalón quiso destronar a David. David se sentía tan ofendido que David salió calladito. Ya cuando Dios quiso devolver y David se sentía ya restaurado y quiso devolverle el trono, el capitán de la guardia de David tuvo que cortarle la cabeza a Absalón. Porque David no lo iba a matar. Él no quería que le pusieran la mano al muchacho. Él prefería entregarle, óigame bien, hasta este extremo llegamos los padres consentidores. Y David fue un gran hombre de Dios, pero también fue un papá consentidor. Le entregó el reino a Absalón, un chamaco rebelde y sinvergüenza. ¿Por qué? Por la vergüenza que tenía. Y pagó las consecuencias. Así que cuando Dios quiso devolver a David al trono, el Absalón huyéndole al capitán de la guardia, tenía una melena larga el chamaco. Hijos míos, varones, no usen melena larga que se van a agarrar en un árbol. Eso dicen algunos. Se le enredó la melena, o sea, todo el cabello de un árbol. Y ahí se quedó. Y el otro, para no verlo sufrir, como eran muchas ramas y era mucho cabello, pues le cortó la cabeza. Eso está en la Biblia. Y le llegó con la noticia al papá. David tuvo que pagar de esa manera el ser consentidor con Absalón, porque lo creó con muchas vanidades. Y Absalón se llegó a creer que era él el que merecía. Hasta le hizo mala campaña al papá. Nosotros tenemos que saber esto. Al menos David sí supo algo. Era su hijo. Padres que están aquí, si te incomodaste porque malcriaste, o porque te equivocaste, o porque te salió malo como que eres tu hijo, ¿sí? Porque a veces no criamos de una manera, pero nos salen torcidos los muchachos. Por ejemplo, mi mamá me crió de buena gana, y yo a los 3 era buen ladrón, porque siempre hay que hablar del buen ladrón, como el del que hablan de la cruz, ¿no? Ladrón al fin. O sea, yo jugaba, y siempre me recuerdo de esto, porque yo jugaba al azar con hombres ya maduros y estos tipos me daban un consejo muy sabio para ellos. Tú puedes dedicarte eternamente al juego. Tienes suerte y siempre pagas tus deudas. Pero esos tipos no sabían dónde yo agarraba la plata para pagarles. Así que ¿quién pagaba las consecuencias? Pues mi mamá. Pues mi mamá no dejaba de pegarme ni de orar por mí. Era una combinación tremenda. Sí. El día que me escapaba por la ventana me esperaba en la puerta. Y si yo entraba silenciosamente y me acostaba en mi cama, hay ocasiones en que me atrapaba en la cama. Dice, mi hijo, tengo una cuenta pendiente y tengo que irme a acostar. ¿Saben por qué no quería venir a Estados Unidos? Porque tengo que ser honesto con ustedes, no quería vivir en Estados Unidos, ni quería criar en Estados Unidos. Porque aquí no permitían corregir a los muchachos, pero después dije, en mi casa mando yo, caramba, ¿cómo que no corrijo? Si vienen para acá nos ponemos de acuerdo. Así que me he puesto de acuerdo con la policía local. Digo, si yo pego, usted quédese allá y después yo le explico. Y así nos ponemos de acuerdo la policía y yo. Gracias a Dios. Hay que corregir y hay que castigar oportunamente, pero hay que vivir perdonando. No acumule. Y si ya le hicieron muchas, cuente a ver, curioso, ¿no?
Oiga, le voy a dar un dato sencillo. La orden es perdonar 7 por cuánto? Por día. Sume, multiplique, divide y resta lo siguiente. 7 por 300 son 2100. Si tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposo, tu esposa te ha ofendido en un año más de 2100 veces, todavía tiene acumulado. Le puedes perdonar más. Sí. Sí. Oiga bien, se lo voy a decir de nuevo. Un año tiene 365 días, ¿cierto? Entonces yo le estoy multiplicando 7 perdones por 300 días. Quedan 65 restantes. Es decir, que te quedan aproximadamente 7 por 65, son aproximadamente 335. Así que si tú le perdonas ya 2000 veces en un año a un hijo, hija, hermano, hermana, padre o madre, a un hermanito de la iglesia, a uno de esos sinvergüenzas que nunca se comporta bien, si a cada uno ya le perdonaste 2000 en un año, todavía tiene bonos. Le puedes perdonar 400 veces más. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señores de Señores. El asunto es vital porque muchas veces nuestros dones se estancan por el prejuicio y por el resentimiento y por el orgullo. Padres, si has criado a tu hijo y lo has criado bien, y este hijo ya adquirió cierta madurez, ya tú no eres responsable de sus cosas. Está muy bien que por ese sentimiento de padre intercedas por él. Y como dice la palabra, si lo viste haciendo mal, repréndelo. Pero si no se arrepiente, por más que lo perdones, no va a cambiar. Y aquí tenemos un problema muy serio. En nuestra cultura tradicional, nosotros no perdonamos, o nosotros perdonamos, y creemos que perdonar es restituirle todo a la gente. No, señor. No. Tú puedes perdonar a un muchacho, una muchacha, a un amigo, a un hermano, a tus padres, y no tienes que seguir con la misma relación. Una persona una vez me insistía porque decía, es que no quiero volver con él. Digo, pero perdónalo y no hay problema. En la oficina hemos tenido parejas que han cometido adulterio, sí, y se han restaurado. ¿Por qué? Porque existió ¿qué? El perdón. Pero si no hay perdón, ni que te hubiera solamente negado la comida del mediodía, va a restaurarse la cosa. Y tenemos que saber eso. Y lo mismo va a pasar en las relaciones de padre e hijo, de hermano y hermana. Yo siempre le digo, tenemos que cumplir la palabra a pesar de, porque si no, ¿para qué la tenemos? Y esta cuestión de las relaciones es muy importante. Yo se los digo a veces con chistes muy reales, por cierto, porque tenemos que entender que la palabra es la palabra y se cumple por lo que sea y por donde sea. A veces los padres y los hermanos llevamos el peso, y a veces con relaciones con otros líderes, porque estamos a veces en relaciones con líderes que nos han maldecido. Yo le voy a decir esto claro, nadie en el mundo te puede maldecir. Si Balaam no pudo maldecir al pueblo siendo profeta, ningún pastor, ningún ministro te puede maldecir. Si tú estás bendecido por el Señor, porque es el que le da la bendición, el que da la salvación, el que da la cobertura, el que da la gracia, el que da el poder, el que tiene la honra y de quien es la gloria, es del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y lo que Él planteó, nadie lo quita. Y lamentablemente no podemos accesar a la fe nuestra mientras los prejuicios y las formas de pensar del mundo están gobernándonos. Y a veces la personalidad, los trastornos personales, las cosas que aprendimos de los amigos están primero que la palabra. Y yo te voy a decir una cosa, Dios no admite competencia. Eso tienes que saberlo. Dios no admite competencia en cuanto a la obediencia. Él dice que Él es primero. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Óyeme bien, con toda tu mente. Por eso te dice claramente que esa mente tiene que ser ¿qué? Transformada. Porque si esa mente se acostumbra a este siglo, no va a poder amar a Dios por encima de todo. Y a veces es difícil para nosotros los padres que nos digan que tenemos que amar a Dios y obedecer a Dios más que a nuestros hijos. Sí, yo sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Porque el día que no lo hagamos, nuestros hijos se convierten en nuestra debilidad. Y eso usted lo puede comprobar. Se convierten en nuestra debilidad, se convierten en nuestro tropiezo,
Si yo amo más a mi esposa se convierte en mi tropiezo. Y la amo tremendamente. Y aprovecho que no está aquí. No se vaya a aprovechar de eso. Es que un amigo decía que las mujeres siempre se aprovechaban cuando usted decía, mi esposita no, ya sabe, y yo se lo digo, gracias a Dios. Solamente quería bromear con ustedes. La amo, pero no puede estar por encima de la voluntad de Dios en mi vida. Ahí está mi hijo, lo amo y yo se lo digo a él francamente. Si peca vas a tener las consecuencias. Y se lo digo con toda franqueza porque tenemos que entender que por encima de nuestras relaciones personales tiene que estar el Señor. ¿Usted sabe por qué mucha gente vive esclava, sin perdonar y padeciendo y todavía tiene sentimientos de culpa a pesar de sufrir violencia doméstica? Porque, y siendo creyentes, porque Dios está después de cualquiera de sus relaciones. Dios está después a veces de un hijo, Dios está a veces de un esposo, de una esposa, de un hermano. Yo he visto personas descarriarse porque Dios nos salva a sus hermanos. Caramba, si el sinvergüenza no quiere aceptar a Cristo, ¿qué usted quiere que hagamos? Que le cambiemos el cerebro. No vaya a ser usted como una señora que conocimos, que le hicieron una operación a su esposo de corazón abierto y le cambiaron el corazón. Y no estoy bromeando, se divorció del esposo. ¿Y por qué te divorcias del esposo? Porque ya no es su mismo corazón. Sencillamente. Cuando el esposo se estableció, ella sintió, óigame bien, no fue que pasó eso. Ella sintió que él no la veía igual, no la amaba igual y que ese corazón era de otro y que no le iba a querer más. Y se divorció. ¿Cómo es posible que caigamos en tales cosas? Porque no conocemos lo que debe ser primero. Por eso en la prioridad de nuestra vida, para que nuestra familia camine bien, debe ser amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando amas a Dios por encima de todas las cosas, no te tienes que esconder. La fe camina ligera y camina a tiempo. Y no tienes que andar escondiéndote. Y cuando tienes que activarla, la activas. Y cuando te sientes que has hecho algo para el Señor, aún hayas hecho el mayor sacrificio, dices, aún me falta mucho para hacer. ¿Por qué? Porque le debo tanto al Rey de Reyes y Señor de Señores, que si pudiera trasladarme yo mismo y convertirme en un hecho andante, lo haría para darle gloria a aquel que la merece. Porque para eso fuimos llamados y para eso fuimos formados. Hay que transformar nuestra manera de pensar, amado, para no vivir esclavos de nuestros prejuicios, ni de nuestras costumbres, ni de nuestras tradiciones. Y poner por encima de todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo empieza en el perdón, porque su relación y la mía con Jesucristo, todo empezó ¿cómo? En el perdón. Para Él ponernos el amor, tuvo que perdonarnos primero. Para ponernos fe, tuvo que perdonarnos primero. Y si tú quieres avanzar, te toca perdonar. ¿Quieres tener fe? Te toca perdonar. Usted sabe cuántas personas, por asuntos de relaciones y prejuicios, su fe no avanza. Es doloroso. Altamente doloroso. ¿Cuántas personas, después que tomaron una decisión que era para toda la vida, ahora están arrepentidos? Ningún. Y a veces llegan a mi oficina y digo, no, señor. No, es que no me salió como yo quería, ni que fuera manzana, le digo. Es que no es igual. Claro que no es igual, los años pasan. Es que mire, es que antes esto, antes lo otro. Y digo, ¿y tú? Ni la mitad. Porque a veces queremos, pero no damos. Es importante que usted lo entienda. Yo quiero que usted lo entienda. Déjese moldear por Cristo. Déjese transformar por Cristo. Déjese transformar por la palabra. Reforme su mente. A veces pensamos que es los demás que tienen que cambiar. Óigame, vamos a empezar a cambiar nosotros. Y vamos a dejar que Dios, por medio del Espíritu Santo, haga el resto de la obra en los demás. Si nosotros cambiamos, vamos a ver la vida de una manera muy diferente. Y tal vez empecemos a entender dónde está el problema y el Señor nos dé la solución para resolverlo. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero que usted, al cerrar los ojos ahora y meditar en esta palabra que hemos compartido, piense en cualquier persona que le haya hecho daño. Y que a veces usted recuerda con dolor.
sea creyente o no creyente, sea del pasado reciente o sea de atrás, sea cercano o sea lejano. Yo quiero que usted en esta hora, al cerrar los ojos, piense en esa persona y piense en la palabra que hemos compartido. Y tal vez usted tenga que hacer una oración personal muy seria y con mucho sentimiento para pedirle al Señor que le dé voluntad, que le dé autoridad para perdonar. Yo quiero que usted perdone a quien sea que tenga que perdonar ahora. Yo no quiero que usted camine por la